A comienzos del siglo XX, Alemania se debatía entre la gloria perdida y el desastre inminente. El colapso del imperio, las cicatrices aún abiertas de la Primera Guerra Mundial y la humillación impuesta por el Tratado de Versalles habían sumido a la nación en una profunda crisis. En sus calles se respiraban el descontento, la incertidumbre y un deseo ardiente de redención. De aquel caldo de cultivo donde la miseria y el nacionalismo se entrelazaban, surgiría una generación dispuesta a rehacer el destino del país sin importar el costo. Y entre sus sombras, un hombre avanzaba con una ambición silenciosa y despiadada: Heinrich Müller. Forjado en la disciplina militar y la desconfianza, ascendería hasta convertirse en el cerebro de la policía secreta del Tercer Reich, el temido jefe de la Gestapo. Esta es la historia del arquitecto invisible del terror nazi. En los años más oscuros del siglo XX, cuando Europa se encontraba sumida en el caos político y moral del régimen nazi, un hombre emergió como una figura clave en el engranaje represivo del Tercer Reich. Heinrich Müller, conocido más tarde como el jefe de operaciones de la Gestapo, fue uno de los funcionarios más temidos y eficientes del aparato de seguridad del Estado alemán. Su nombre quedaría para siempre asociado con las políticas de persecución, espionaje y exterminio que definieron una de las etapas más trágicas de la historia moderna. En este documental se reconstruye su vida desde los inicios, explorando cómo las circunstancias sociales, políticas y militares de su tiempo moldearon a un individuo destinado a ocupar un lugar central dentro de la estructura del terror nazi. Heinrich Müller nació el 28 de abril de 1900 en Múnich, en el entonces Reino de Baviera, parte del Imperio Alemán. Provenía de una familia de clase media trabajadora. Su padre, Franz Müller, era propietario de un pequeño taller dedicado a la destilación de licores, una ocupación que proporcionaba estabilidad económica sin llegar a representar prosperidad. Su madre, Teresa Müller, administraba el hogar y se encargaba de la educación de sus hijos, inculcándoles disciplina y respeto por la autoridad. Desde joven, Heinrich demostró un carácter reservado, meticuloso y obediente, cualidades que más tarde se transformarían en herramientas esenciales dentro del aparato burocrático del Estado. La Alemania en la que Müller creció era una nación en rápida transformación. Tras la unificación de 1871, el Imperio Alemán se había consolidado como una potencia industrial y militar. Las ciudades crecían, las fábricas multiplicaban su producción y el ejército gozaba de gran prestigio. Sin embargo, bajo esa apariencia de progreso se escondían tensiones sociales y políticas. El auge de la clase obrera, las reivindicaciones sindicales y el surgimiento de nuevas ideologías generaban un clima de polarización que amenazaba el orden establecido. Los contrastes entre la nobleza, la burguesía y los trabajadores eran cada vez más evidentes. Durante su adolescencia, Müller presenció las disputas ideológicas que enfrentaban a monárquicos conservadores, liberales y socialdemócratas. La política se había convertido en un campo de batalla en el que la identidad nacional y la lealtad al imperio constantemente eran debatidas. En las calles de Múnich, los desfiles militares, las marchas patrióticas y los discursos nacionalistas despertaban un fervor colectivo que fascinaba a muchos jóvenes de la época. Ese ambiente de exaltación nacional y disciplina militar marcaría profundamente la personalidad del futuro jefe de la Gestapo. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Müller trabajó en diversos oficios. Se desempeñó como aprendiz en talleres mecánicos, fábricas y pequeños negocios, adquiriendo conocimientos técnicos que más tarde serían decisivos para su papel en la aviación militar. Estos primeros empleos le enseñaron la importancia del trabajo metódico y la obediencia jerárquica, valores muy apreciados en la estructura militar alemana. En ese período, Alemania experimentaba un auge industrial sin precedentes, impulsado por el acero, la química y la ingeniería. La nación competía abiertamente con Reino Unido y Francia por el dominio económico y colonial del continente. El 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo provocó una crisis internacional que pronto desembocaría en una guerra de dimensiones desconocidas. El 28 de julio, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia con el respaldo del Imperio Alemán. Días después, Rusia movilizó sus tropas en defensa de Serbia, lo que llevó a Alemania a declarar la guerra a Rusia el 1 de agosto. Francia, aliada de los rusos, se vio arrastrada al conflicto y la invasión alemana de Bélgica el 4 de agosto motivó la entrada de Reino Unido en la guerra. Europa entera se sumergió en una espiral de violencia que cambiaría el destino del continente. Con solo 14 años, Müller observó cómo su país se preparaba para un enfrentamiento total. La propaganda imperial inundaba las calles, exaltando el deber patriótico y el sacrificio por la patria.
En 1917, cuando cumplió 17 años, se alistó en el ejército imperial alemán. Fue asignado a la aviación militar, un cuerpo que entonces se encontraba en pleno desarrollo. Gracias a su formación técnica, trabajó como mecánico de aeronaves, responsable del mantenimiento y reparación de los aviones que combatían en los frentes occidentales. Su labor se desarrolló principalmente en aeródromos cercanos al frente, donde presenció de cerca los efectos devastadores de la guerra moderna. La aviación se había convertido en una herramienta esencial de reconocimiento y ataque. Müller participó en la reparación de motores, fuselajes y sistemas de armamento, desempeñando un papel vital para mantener la operatividad de las escuadrillas alemanas. Su eficiencia y su disciplina le valieron el respeto de sus superiores y le otorgaron una reputación de precisión y fiabilidad. Por sus méritos, fue condecorado con la Cruz de Hierro, una distinción reservada a quienes demostraban valentía y servicio ejemplar. Durante esos años, Müller se familiarizó con la jerarquía militar, el rigor del mando y el sentido del deber absoluto, elementos que más tarde definirían su conducta dentro del aparato nazi. La guerra, sin embargo, se tornó insostenible para Alemania. La prolongación del conflicto, el bloqueo naval británico y el agotamiento de los recursos provocaron el colapso interno del imperio. En 1918, el alto mando militar reconoció la imposibilidad de continuar y el 11 de noviembre se firmó el armisticio que puso fin a las hostilidades. El ejército alemán regresó derrotado y el Kaiser Guillermo II abdicó, dando paso a la República de Weimar. Müller, como muchos otros soldados, fue licenciado con honores y regresó a Múnich, en un país devastado económica y moralmente. El período de posguerra estuvo marcado por la inestabilidad. Alemania enfrentaba una profunda crisis económica, el desempleo se disparaba y las calles eran escenario de protestas y enfrentamientos. En Baviera, los movimientos revolucionarios intentaron instaurar gobiernos socialistas, lo que generó una violenta reacción de los sectores conservadores. Múnich, la ciudad natal de Müller, se convirtió en un foco de agitación política donde grupos nacionalistas y paramilitares se enfrentaban al nuevo gobierno republicano. Tras su retorno a la vida civil, Müller ingresó en la policía de Baviera. Su experiencia militar, su disciplina y su lealtad lo convirtieron en un candidato ideal para las fuerzas del orden. En un contexto de caos y desconfianza, la policía jugaba un papel esencial en el mantenimiento de la autoridad. Müller ascendió con rapidez, destacándose por su capacidad organizativa y su estricta observancia de las normas. Durante los primeros años de la República de Weimar, se especializó en labores de inteligencia y vigilancia, participando en operaciones contra agitadores comunistas y organizaciones sindicales consideradas subversivas. Entre 1919 y 1923, Alemania vivió una serie de levantamientos y golpes de Estado fallidos. En noviembre de 1923, un joven político llamado Adolf Hitler intentó derrocar al gobierno bávaro en el conocido Putsch de Múnich. Aunque el golpe fracasó, el episodio tuvo una profunda repercusión en la política alemana. Müller, por entonces oficial de la policía política, participó en las investigaciones posteriores al intento del golpe, supervisando interrogatorios y recopilando información sobre los movimientos nacionalistas emergentes. Paradójicamente, años después, aquellos mismos grupos con los que había lidiado se convertirían en sus futuros superiores dentro del régimen nazi. Durante la década de 1920, Müller continuó ascendiendo dentro del cuerpo policial. Su reputación de eficiencia lo llevó a ocupar cargos en la división de inteligencia, donde se especializó en el análisis de información y en el control de actividades subversivas. Era un funcionario meticuloso, de carácter reservado y poco dado a la exposición pública. Sus colegas lo describían como un hombre de hábitos rígidos, profundamente comprometido con su trabajo y con una devoción absoluta por la estructura jerárquica. A medida que el clima político se radicalizaba, Müller fortaleció sus vínculos con las autoridades militares y con sectores nacionalistas que veían en él un servidor del orden y la disciplina. La Gran Depresión de 1929 agravó la crisis en Alemania. El desempleo masivo y la pobreza impulsaron el auge de movimientos extremistas tanto de derecha como de izquierda. En ese contexto, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes comenzó a ganar influencia, capitalizando el descontento popular. Para muchos funcionarios como Müller, el ascenso del nazismo representó la posibilidad de restaurar la autoridad perdida tras la derrota de 1918. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, el aparato estatal fue reorganizado bajo el control del partido nazi. La policía y las fuerzas de seguridad se integraron progresivamente al nuevo sistema y Müller, con su experiencia en contraespionaje, fue reclutado para trabajar en el servicio de seguridad y poco después en la Gestapo.
Su carrera dentro del régimen nacionalsocialista avanzó rápidamente. En pocos años, se convirtió en jefe de operaciones de la Policía Secreta del Estado, responsable de la persecución de opositores políticos, judíos, comunistas y cualquier individuo considerado enemigo del Reich. A partir de ese momento, la trayectoria de Heinrich Müller se entrelazó de manera inseparable con la historia del terror nazi. Desde su despacho en Berlín, coordinó operaciones de inteligencia, arrestos masivos y deportaciones. Su formación meticulosa, su frialdad y su sentido de la obediencia absoluta al mando lo convirtieron en una de las figuras más temidas del régimen. En el interior de la Gestapo su autoridad era incuestionable. Los informes que supervisaba llegaban directamente a las más altas esferas del poder, incluyendo a Heinrich Himmler y a Reinhard Heydrich, con quienes mantuvo una estrecha colaboración. El hombre que había comenzado su vida como un mecánico en los talleres de Baviera se transformó en uno de los engranajes más eficaces de la maquinaria represiva del Tercer Reich. Su paso por la Primera Guerra Mundial, su formación policial y su adhesión inquebrantable a la autoridad marcaron cada una de sus decisiones dentro del régimen nazi. A lo largo de su carrera, Müller representó el modelo de funcionario que el Estado totalitario promovía, disciplinado, eficiente y completamente subordinado al poder político. Su ascenso dentro de la Gestapo no fue producto de la ideología, sino del deber y la estructura jerárquica que había aprendido desde sus años en la aviación militar. Los acontecimientos que marcaron la vida de Heinrich Müller, desde su infancia en Múnich hasta su incorporación a las fuerzas de seguridad del Tercer Reich, reflejan el proceso histórico de una nación que transitó del imperio a la dictadura, de la derrota a la represión. En el marco de las transformaciones de la Alemania del siglo XX, Müller se convirtió en una pieza clave de la maquinaria estatal, un funcionario cuya carrera estuvo determinada por la obediencia, el control y la aplicación del poder en su forma más implacable. Tratado de Versalles, República de Weimar y ascenso policial. El 28 de junio de 1919, en el majestuoso Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, se firmó el documento que selló oficialmente el fin de la Primera Guerra Mundial. Aquel tratado, conocido como Tratado de Versalles, fue el resultado de meses de intensas negociaciones entre las potencias aliadas, Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Italia, frente a una Alemania derrotada que acudió sin poder de decisión y bajo la presión del ultimátum aliado. Lo que allí se acordó no solo puso término al conflicto más devastador que el mundo había conocido hasta ese momento, sino que también reconfiguró el mapa político de Europa y definió el destino de una nación que había sido protagonista y victimaria a la vez. El imperio alemán, que durante años había aspirado a consolidarse como potencia dominante, se hallaba en ruinas. La guerra había dejado millones de muertos, ciudades destruidas y una población exhausta. Las conversaciones en Versalles se desarrollaron en un ambiente de tensión, donde las potencias vencedoras buscaban asegurar que Alemania no volviera a representar una amenaza. El presidente estadounidense Woodrow Wilson abogó por una paz basada en los 14 puntos, una propuesta más conciliadora que pretendía garantizar el equilibrio entre justicia y estabilidad. Sin embargo, su visión fue eclipsada por el deseo de venganza y reparación de Francia, personificado en el primer ministro Georges Clemenceau, decidido a debilitar al antiguo enemigo. El tratado impuso una serie de condiciones severas. Alemania perdió alrededor del 13% de su territorio y cerca del 10% de su población. Alsacia y Lorena fueron devueltas a Francia. Eupen y Malmedy pasaron a Bélgica. El norte de Schleswig fue cedido a Dinamarca y grandes extensiones del este alemán fueron transferidas a la recién restaurada Polonia, incluyendo el corredor polaco que separó Prusia Oriental del resto del país. La ciudad portuaria de Danzig fue declarada ciudad libre bajo supervisión internacional. Estas pérdidas no solo afectaron el territorio, sino también el orgullo nacional, al fragmentar regiones que durante siglos habían sido parte del mundo germano. Además de las cesiones territoriales, el tratado impuso reparaciones económicas colosales. Alemania debía pagar enormes sumas a las potencias vencedoras para compensar los daños ocasionados por la guerra. La cifra, inicialmente fijada en 132.000 millones de marcos oro, resultaba prácticamente imposible de asumir para una economía colapsada. Los pagos en efectivo y en especie, junto con la pérdida de las colonias y de los recursos industriales en regiones como el Saar, profundizaron la crisis económica. El país quedó sumido en una espiral de inflación, desempleo y descontento. Uno de los puntos más humillantes fue la cláusula de responsabilidad de guerra, el artículo 231, que atribuía a Alemania y a sus aliados la culpa exclusiva del conflicto. Esta disposición tuvo un efecto devastador sobre la moral del pueblo alemán, que veía en ella una injusticia. A ello se sumó la desmilitarización forzada. El ejército fue reducido a 100.000 soldados, sin posibilidad de reclutamiento masivo ni conscripción.
Se prohibió el uso de tanques, artillería pesada, aviación militar y submarinos. La marina quedó limitada a un número simbólico de buques. La región del Rin, por su parte, fue desmilitarizada completamente, quedando bajo ocupación aliada. El resultado fue una nación humillada, desarmada y económicamente asfixiada. A medida que las tropas aliadas entraban en territorio alemán, el antiguo orgullo imperial se desmoronaba. La población civil, golpeada por el hambre y la escasez, observaba con resentimiento la firma del tratado, percibido como un diktat, una imposición sin derecho a réplica. El colapso del imperio ya había comenzado antes de la firma. En noviembre de 1918, mientras las líneas del frente se derrumbaban, levantamientos populares estallaron en todo el país. La llamada Revolución Alemana se extendió desde los puertos del norte hasta las grandes ciudades industriales. Marineros, obreros y soldados formaron consejos revolucionarios inspirados en el modelo soviético. En Kiel, los amotinados se negaron a seguir combatiendo. Pronto, su ejemplo fue imitado en Berlín, Hamburgo y Múnich. La vieja estructura imperial colapsó en cuestión de días. El 9 de noviembre de 1918, bajo la presión de las calles, el Kaiser Guillermo II abdicó y huyó a los Países Bajos, poniendo fin a más de 4 siglos de monarquía. Ese mismo día, desde el balcón del Reichstag, el socialdemócrata Philipp Scheidemann proclamó la República Alemana, mientras en otra parte de Berlín, el líder espartaquista Karl Liebknecht anunciaba la creación de una república socialista libre de Alemania. Dos visiones irreconciliables del futuro surgían simultáneamente, presagiando años de conflicto político. Al frente del nuevo gobierno quedó Friedrich Ebert, dirigente del Partido Socialdemócrata, quien se vio obligado a mantener el orden en un país dividido. Para contener la amenaza comunista, Ebert pactó con el alto mando militar en un acuerdo conocido como el Pacto Ebert-Gröna, que garantizaba el apoyo del ejército a cambio de preservar su estructura y autoridad. Este entendimiento permitió sofocar las revueltas, pero también sembró la desconfianza entre sectores obreros y socialistas más radicales. En enero de 1919, el intento de insurrección comunista liderado por Liebknecht y Rosa Luxemburgo fue brutalmente reprimido por los Freikorps, milicias nacionalistas compuestas por veteranos de guerra. Ambos líderes fueron asesinados y su muerte marcó el fin de la esperanza revolucionaria. Alemania ingresaba así en una nueva etapa, la de la República de Weimar, llamada así por la ciudad donde se redactó su constitución. La Constitución de Weimar, promulgada en agosto de 1919, estableció una de las democracias más avanzadas de su tiempo. Reconocía derechos fundamentales, sufragio universal, libertad de expresión y una estructura parlamentaria moderna. Sin embargo, la República nació bajo el signo de la debilidad. La derrota, las reparaciones y el descontento social erosionaban su legitimidad. En las calles, la violencia política se convirtió en parte del paisaje cotidiano. Grupos de extrema derecha y comunistas se enfrentaban en continuos disturbios, mientras los gobiernos se sucedían con rapidez. La crisis económica de la posguerra alcanzó su punto más crítico en 1923 con la hiperinflación. El marco alemán perdió todo valor. Billetes con cifras astronómicas circulaban sin poder adquisitivo. El precio de los alimentos y bienes básicos se multiplicaba en cuestión de horas. Familias enteras veían desaparecer sus ahorros y los salarios apenas alcanzaban para un día de subsistencia. En ese contexto, surgieron movimientos nacionalistas que culpaban al Tratado de Versalles y a los políticos de Weimar por la ruina del país. Entre ellos destacó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, fundado en Múnich y liderado por un antiguo cabo del ejército, Adolf Hitler. En noviembre de ese mismo año, el partido intentó un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich, que fracasó y llevó a Hitler a prisión. Desde la cárcel escribió su manifiesto político Mein Kampf, en el que desarrolló sus ideas de revancha nacional, antisemitismo y expansión territorial. Mientras tanto, la República atravesaba un periodo de aparente estabilidad bajo la dirección de Gustav Stresemann, quien logró renegociar las reparaciones mediante el Plan Dawes y a estabilizar la moneda con la introducción del Rentenmark. Sin embargo, este respiro fue efímero. La dependencia del capital extranjero hacía a la economía alemana extremadamente vulnerable. La Gran Depresión de 1929, iniciada en Estados Unidos, tuvo efectos devastadores. El desempleo se disparó, las fábricas cerraron y la miseria se extendió. Las tensiones sociales se agudizaron y el sistema parlamentario se vio paralizado por la falta de consenso. Durante aquellos años turbulentos, figuras menos conocidas desempeñaron papeles decisivos en los engranajes del Estado. Uno de ellos fue Heinrich Müller, un joven funcionario que inició su carrera en la policía bávara al término de la guerra. Müller se especializó en la vigilancia y represión de actividades comunistas, adquiriendo experiencia durante los enfrentamientos contra los miembros de la efímera República Soviética de Baviera en 1919.
Presenció fusilamientos de rehenes perpetrados por el Ejército Rojo Bávaro, experiencias que forjaron su odio hacia todo lo vinculado con el comunismo. A lo largo de los años 20, Müller ascendió en la estructura policial. Su meticulosidad, disciplina y lealtad absoluta al deber lo convirtieron en un funcionario respetado, aunque temido. En Múnich, trabajó en estrecha colaboración con la policía política encargada de vigilar los movimientos extremistas. Allí entró en contacto con miembros del partido nazi, que en aquel entonces aún no había alcanzado relevancia nacional. Pese a sus simpatías conservadoras, Müller se mantuvo fiel al Estado bávaro y no dudó en actuar contra cualquier grupo que amenazara el orden, sin importar su ideología. Cuando en marzo de 1933 los nazis depusieron al gobierno bávaro, Müller defendió a los superiores utilizando incluso la fuerza. Su rigidez profesional lo caracterizaba. No era un hombre de ideales sino de obediencia. Consideraba el deber por encima de toda lealtad partidista. Esta mentalidad le permitía adaptarse a los profundos cambios políticos que se avecinaban. Paralelamente, el deterioro del sistema político alemán alcanzó un punto crítico. Los partidos extremistas crecían a expensas de la debilidad de los moderados. Las calles se convirtieron en campos de batalla entre las milicias comunistas y las SA, las fuerzas de asalto nazis. La República, incapaz de garantizar el orden, se hundía en el caos. En enero de 1933, el presidente Paul von Hindenburg nombró a Adolf Hitler canciller del Reich, creyendo que podría controlarlo. Era el inicio de una nueva etapa para Alemania, que pronto dejaría atrás los principios democráticos de Weimar. El Tratado de Versalles, la Revolución de 1918 y la República de Weimar conformaron el arco histórico que definió la transformación de Alemania entre 1918 y 1933. En esos años, el país transitó del derrumbe imperial a la experiencia democrática más ambiciosa de su historia y de allí a la consolidación del poder totalitario que marcaría el destino del siglo XX. Ascenso del nazismo, incorporación a la Gestapo y Segunda Guerra Mundial. La quema del Reichstag en 1933 constituyó un punto de inflexión decisivo en la historia de Alemania, sirviendo como catalizador para el ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi al poder. El incendio que devastó el edificio del Parlamento alemán, un símbolo de la democracia de la República de Weimar, se convirtió en un instrumento político aprovechado por el régimen emergente para justificar una represión sistemática de la oposición. Los nazis señalaron de inmediato a los comunistas como responsables del suceso, construyendo un argumento sólido que legitimó la persecución de los partidos de izquierda y de sus seguidores. La estrategia no solo debilitó a los rivales políticos, sino que también permitió al régimen promulgar leyes que restringieron las libertades civiles y políticas, alterando para siempre el equilibrio institucional de Alemania. La manipulación del incendio del Reichstag no fue el único mecanismo que empleó el partido nazi para consolidar su poder. Hitler y sus colaboradores desplegaron un entramado de tácticas políticas, propaganda masiva y explotación de las instituciones existentes para socavar la democracia desde adentro. La crisis económica que azotaba al país y el desencanto generalizado con el sistema político proporcionaron un terreno fértil para que Hitler capitalizara la frustración popular. Mediante la retórica nacionalista, la exaltación del orgullo alemán y la promesa de restaurar la grandeza del país, logró atraer la atención y el respaldo de amplios sectores de la sociedad. Simultáneamente, el partido empleó violencia callejera, intimidación sistemática y purgas internas para eliminar a sus opositores y consolidar su dominio. Hitler demostró también una notable capacidad para establecer alianzas estratégicas con sectores conservadores y empresariales que veían en él un freno frente al ascenso de los movimientos socialistas y comunistas. Estas coaliciones proporcionaron recursos financieros y apoyo político esenciales para el avance del partido nazi. Con su nombramiento como canciller en enero de 1933, Hitler inició una transformación radical en el país. Entre sus primeras medidas se destacaron la promulgación de leyes que recortaban las libertades políticas y civiles, así como la eliminación sistemática de opositores, incluidos comunistas, socialistas, judíos y otros grupos considerados indeseables por el régimen. El ascenso del partido nazi fue el resultado de una combinación de factores: la profunda crisis económica, la polarización política y la habilidad del partido para canalizar el descontento general. Aunque no alcanzaron el poder mediante un golpe de Estado tradicional, los nazis supieron aprovechar un contexto de agitación y malestar en la República de Weimar. A través de maniobras políticas, alianzas estratégicas y un uso calculado de la propaganda, Hitler logró su designación como canciller, marcando el inicio de la consolidación del poder nazi en Alemania. En este proceso, figuras clave de la policía desempeñaron un papel fundamental, entre ellas Heinrich Müller. Como jefe de la policía de Múnich, Müller se vio involucrado directamente en los conflictos que marcaron la consolidación del régimen nazi.
Durante la investigación del incendio del Reichstag en febrero de 1933, Müller se enfrentó a presiones políticas y maniobras de los nazis, quienes utilizaban el evento como justificación para reprimir a los comunistas y a otros opositores. En un principio, mostró resistencia al ascenso de Hitler y críticas hacia los métodos del partido nazi, pero a medida que el régimen se consolidaba, su postura cambió. Su aversión al comunismo y su interés por mantener su posición dentro del aparato de seguridad facilitaron su alineación con el régimen, marcando un punto de inflexión en su carrera. El contexto de la República de Weimar, caracterizado por tensiones políticas y sociales, fue determinante en la evolución de Müller. Su experiencia en la represión de la República Soviética de Baviera en abril de 1919 durante la insurrección comunista en Múnich consolidó su reputación como defensor del orden establecido y aliado del gobierno frente a los movimientos de izquierda. Este antecedente sentó las bases para su integración posterior en la jerarquía nazi, donde su habilidad para controlar y eliminar opositores se volvió un recurso valioso para el régimen. El golpe fallido de Hitler en noviembre de 1923, conocido como el Putsch de Múnich, representó un momento crucial en la historia política alemana. Aunque el intento fracasó y Hitler fue encarcelado, el evento le permitió reevaluar su estrategia y adoptar un enfoque más calculado para alcanzar el poder. En paralelo, Müller avanzaba en su carrera policial, ganando relevancia por su experiencia y firmeza en la represión de movimientos comunistas. Su utilidad para el partido nazi emergente creció de manera constante y en 1934 ingresó en la Gestapo, convirtiéndose en jefe de operaciones y participando activamente en la planificación y ejecución de las políticas represivas del régimen. La Gestapo, establecida en 1933 como la policía secreta del Estado nazi, se transformó bajo la dirección de Müller en un instrumento temible de control y represión. Su misión principal consistía en identificar, investigar y neutralizar a los opositores reales o potenciales del régimen, incluidos comunistas, socialistas, judíos y disidentes de todo tipo. Bajo su liderazgo, la Gestapo se consolidó como un símbolo del terror estatal y ejecutor eficiente de la política represiva nazi, involucrándose en arrestos, detenciones y ejecuciones sistemáticas. La trayectoria de Müller reflejó su transición de funcionario policial ordinario a uno de los colaboradores más destacados del régimen. Su participación activa en la estructura represiva junto con su cercanía a figuras como Reinhard Heydrich y Heinrich Himmler consolidó su posición dentro del aparato de seguridad nazi. A pesar de su pasado, que incluía la represión de insurgentes comunistas antes del ascenso de Hitler, su profesionalismo y capacidad para ejecutar las directrices del régimen le garantizaron la confianza de los jerarcas nazis, permitiéndole ascender rápidamente en el escalafón. En 1934, Müller se incorporó a la Schutzstaffel con el número 10.743, integrándose a la organización paramilitar y de seguridad del régimen. Su experiencia y disciplina le valieron una rápida progresión, llegando a ser conocido como Gestapo Müller, para diferenciarlo de otros oficiales con el mismo apellido. Para mediados de la década de 1930, su autoridad sobre la Gestapo era prácticamente indiscutible, aunque todavía no era miembro formal del partido nazi. Durante estos años, su participación en eventos clave como la represión de la huelga de trabajadores polacos en Blum & Voss en Hamburgo en 1937 evidenció su disposición a emplear la violencia de manera sistemática para garantizar el control del régimen sobre la población. Müller no se afilió oficialmente al partido nazi hasta 1939, cumpliendo con la exigencia de Himmler para conservar su puesto y asumir la jefatura recién creada de la Gestapo. Su desempeño como jefe de la policía le permitió convertirse en ejecutor de políticas de represión de todos los movimientos de resistencia, consolidando su reputación como un operador confiable y eficiente del régimen. Su ascenso en la jerarquía nazi continuó de manera meteórica. Fue promovido a coronel en 1937, mayor general en 1940 y jefe de la policía en 1941. La invasión de Polonia en 1939 marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial y Müller desempeñó un papel central en la planificación y ejecución de las operaciones represivas en territorios ocupados. Su participación incluyó la persecución de opositores políticos y la implementación de políticas represivas, reforzando su influencia dentro de la estructura nazi. A lo largo del conflicto cultivó relaciones estrechas con Himmler, Heydrich y Adolf Eichmann, consolidando su acceso a los círculos de poder más altos del régimen. Como jefe del AMT-4 de la RSHA entre 1939 y 1945, Müller estuvo directamente involucrado en la solución final, trabajando codo a codo con Eichmann en la implementación de las políticas de persecución y exterminio de la población judía. Su papel dentro de la Gestapo y del aparato represivo del Estado nazi reflejó su transformación de un funcionario de policía bávaro a uno de los principales arquitectos del terror estatal. Durante este periodo también enfrentó organizaciones de espionaje como la Orquesta Roja,
compuesta por ciudadanos soviéticos y alemanes que se oponían al régimen nazi y operaban para los aliados, lo que lo situó en el epicentro de la lucha contra la resistencia interna y externa al régimen. La carrera de Müller evidencia cómo la combinación de experiencia, lealtad al orden establecido y habilidad para ejecutar políticas represivas convirtió a un oficial inicialmente reacio en uno de los colaboradores más eficaces y temidos del régimen nazi. Su ascenso estuvo marcado por episodios de violencia y represión en múltiples frentes, desde la eliminación de opositores políticos en Baviera hasta la coordinación de políticas represivas en los territorios ocupados. Su interacción directa con figuras como Himmler, Heydrich y Eichmann consolidó su influencia dentro del aparato de seguridad y le permitió intervenir en todas las etapas de la política represiva del Estado. Müller mantuvo un rol activo en la reorganización de las fuerzas policiales y la estructura de control del régimen. Su inclusión en las SS y en la Gestapo fue estratégica, proporcionando al partido nazi una figura capacitada para ejecutar operaciones de vigilancia, espionaje y represión. Durante su gestión, la Gestapo se convirtió en una organización altamente eficiente, capaz de identificar y neutralizar cualquier forma de resistencia interna, desde movimientos comunistas hasta redes de espionaje aliadas. Su capacidad para aplicar los métodos de control y represión se convirtió en un modelo dentro del sistema nazi, consolidando la centralidad de la policía secreta en la estructura del Estado. Heinrich Müller emergió como una de las figuras más influyentes en la estructura represiva del Tercer Reich, desempeñando un papel decisivo en la persecución de la llamada Orquesta Roja, una compleja red de espionaje que operaba a favor de la Unión Soviética. Su tarea principal consistió en coordinar operaciones que permitieran desmantelar esta red de resistencia, capturar a sus integrantes y neutralizar la transmisión de información a los aliados soviéticos. Esta misión se insertó dentro de un contexto más amplio, la ofensiva sistemática contra la población judía en los territorios ocupados por Alemania, que comenzó tras la invasión nazi a la Unión Soviética en 1941 bajo el nombre de Operación Barbarroja. Esta operación representó el inicio de la implementación de políticas genocidas dirigidas tanto contra judíos como contra otros grupos considerados enemigos del régimen, incluyendo minorías étnicas y religiosas. Müller tuvo un rol central en la planificación y ejecución de estas políticas represivas. A medida que las tropas alemanas avanzaban en territorio soviético, él supervisó la instalación de guetos y campos de concentración donde miles de judíos fueron trasladados y confinados en condiciones inhumanas. Los guetos se convirtieron en centros estratégicos desde los cuales se organizó la implementación de la solución final, el plan sistemático diseñado para exterminar a la comunidad judía de Europa. La complejidad logística de trasladar a todos los judíos de Polonia y otras regiones ocupadas, sumada a la ideología del exterminio del régimen, llevó a la creación de los escuadrones de la muerte conocidos como Einsatzgruppen. Estos grupos operaban en el frente oriental y eran responsables de ejecuciones masivas de judíos, comunistas, partisanos y otros considerados enemigos del Reich. Müller participó directamente en la coordinación de estas unidades, asegurando que las acciones se ejecutaran según las directrices establecidas por los altos mandos nazis. Su implicación se evidencia en la firma de numerosos documentos oficiales que ordenaban la entrega de miles de personas para su exterminio. Entre estos, destaca la directiva del 31 de enero de 1943, en la que se requería la entrega inmediata de 45.000 judíos a las autoridades para su eliminación. Además, en 1942, Müller logró infiltrarse en la Orquesta Roja, utilizando la información obtenida para manipular y desinformar a la red de resistencia prosoviética. Ese mismo año, asistió a la conferencia de Wannsee, convocada por Reinhard Heydrich, donde se coordinaron los procedimientos para la implementación sistemática de la solución final. La reunión contó con representantes de diferentes departamentos del régimen, estableciendo un plan de acción burocrático y logístico que convertiría en realidad el exterminio de millones de judíos europeos. Tras el asesinato de Heydrich en Checoslovaquia, Müller fue enviado para liderar la investigación y captura de los responsables del atentado. Utilizó tácticas de soborno y tortura para localizar al comando checo, combinando inteligencia y coerción para cumplir con los objetivos asignados. Su eficiencia en estas operaciones reflejó no solo su capacidad para coordinar acciones complejas, sino también su cercanía a los círculos del poder dentro del régimen nazi, lo que le permitió influir en decisiones clave relacionadas con la represión y persecución de la población. En el verano del 43, Müller fue trasladado a Roma con el objetivo de presionar a las autoridades italianas, que hasta ese momento mostraban cierta reticencia frente a la persecución de los judíos en territorio italiano. Esta misión evidenció las tensiones existentes dentro de la alianza entre Alemania e Italia. Mientras que el Tercer Reich implementaba políticas genocidas sin concesiones, el gobierno de Mussolini mantenía un enfoque más limitado respecto a la persecución de la comunidad judía.
La presión ejercida por Müller y otros representantes del régimen nazi fue decisiva para que las autoridades italianas aceptaran colaborar en la entrega de judíos para su deportación a campos de concentración y exterminio. El papel de Müller se extendió a todos los territorios ocupados por Alemania y a las naciones aliadas del Eje, supervisando la aplicación de políticas persecutorias y la coordinación con gobiernos satélites para asegurar la entrega de prisioneros. En cada región, Müller debía adaptarse a las condiciones locales, negociar con autoridades nacionales y mantener la eficacia de las operaciones de la Gestapo, garantizando que las políticas del Reich se ejecutaran de manera sistemática. Esta labor incluyó la planificación de deportaciones masivas, la creación de listas de prisioneros y la organización de transportes hacia campos de concentración. Su intervención directa fue decisiva en la logística de la persecución, desde la identificación de objetivos hasta la ejecución de las órdenes de exterminio. Uno de los episodios más relevantes en la trayectoria de Müller fue la investigación tras el atentado a Heydrich en 1942. Este atentado, ejecutado por paracaidistas checos entrenados por el Reino Unido, desencadenó una intensa represalia del régimen nazi. Müller lideró la operación de búsqueda y captura de los responsables, que incluyó la detención de miles de personas y la ejecución de numerosos civiles en represalia. La eficiencia de la Gestapo bajo su supervisión permitió localizar y neutralizar a gran parte del comando checo, combinando tácticas de inteligencia con métodos de coerción extrema. Este episodio evidenció la capacidad de Müller para implementar políticas de represión masiva y su papel central en la maquinaria del Estado nazi. Además de estas operaciones, Müller participó en la coordinación de los Einsatzgruppen y en la supervisión de la instalación de guetos en ciudades como Varsovia y Lodz. Cada gueto funcionaba como un punto de control desde donde se gestionaba el confinamiento y posterior deportación de miles de personas hacia campos de exterminio. Müller aseguraba que los procesos se realizaran con precisión burocrática, manteniendo un control estricto sobre las autoridades locales y los oficiales del campo, supervisando la ejecución de órdenes sin margen de error. La expansión del control nazi sobre Europa Oriental y Central aumentó la complejidad de su labor. Müller debía coordinar operaciones en diversos territorios, enfrentándose a diferencias administrativas, resistencia local y problemas logísticos. Su posición en la Gestapo le permitió mantener la influencia sobre distintos departamentos del régimen, supervisando desde la planificación de arrestos masivos hasta la implementación de políticas de exterminio. La interacción entre la estructura central del Reich y los gobiernos aliados requería negociaciones constantes y un conocimiento detallado de la burocracia estatal, funciones que Müller desempeñó con eficacia. La infiltración de la Orquesta Roja, la supervisión de los Einsatzgruppen, la presión sobre los gobiernos aliados y la planificación de represalias tras atentados reflejan el alcance de las responsabilidades de Müller dentro del Tercer Reich. Cada operación fue ejecutada con un nivel de coordinación que requería tanto habilidades estratégicas como un control absoluto sobre los recursos humanos y materiales disponibles. Su papel dentro de la Gestapo consolidó su posición como un actor clave en la implementación de políticas persecutorias y en la organización de acciones represivas que marcaron gran parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial. En todos los territorios bajo su supervisión, Müller se convirtió en un intermediario esencial entre los altos mandos del Reich y las autoridades locales, asegurando la aplicación de políticas de deportación, persecución y exterminio. Su trayectoria estuvo marcada por la participación directa en operaciones complejas, la coordinación de unidades de represión y la supervisión de los mecanismos logísticos que permitieron la implementación de la solución final. Cada acción, desde la planificación hasta la ejecución, reflejaba la estructura jerárquica del régimen nazi y la centralidad de Müller dentro de la organización de la Gestapo, consolidando su influencia en uno de los períodos más oscuros de la historia europea. Declive del régimen nazi, represión final y destino de Müller. Hasta los meses finales de la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Müller mantuvo un control férreo sobre las operaciones de la Gestapo, dirigiendo personalmente la implementación de políticas de represión y persecución que afectaron tanto a civiles como a militares. Su autoridad se centraba en la supervisión de los procesos de deportación hacia campos de concentración, especialmente Auschwitz, donde su insistencia sobre la eficiencia y el aumento del número de judíos trasladados se volvió casi obsesiva. Durante los primeros meses de 1944, la influencia de Müller se vio reforzada por su cercanía con Reinhard Heydrich. Sin embargo, tras el asesinato de Heydrich en 1942 y el debilitamiento de sus aliados dentro del aparato nazi, su poder comenzó a declinar lentamente. Esta pérdida de respaldo originó crecientes tensiones con Heinrich Himmler,
jefe supremo de las SS, sobre la forma de enfrentar la resistencia interna dentro del Estado y el tratamiento de opositores al régimen. En este contexto, Müller buscó consolidar su posición a través de alianzas estratégicas, siendo la más relevante la que mantuvo con Martin Bormann, jefe de la Cancillería del Reich, cuyo apoyo le permitió mantener un margen de maniobra incluso cuando la guerra comenzaba a inclinarse en favor de los aliados. El 20 de julio de 1944 se llevó a cabo el atentado más audaz contra Adolf Hitler, conocido como Operación Valkyria. La acción se desarrolló en la Guarida del Lobo, residencia y centro de operaciones de Hitler en Rastenburg, Prusia Oriental. Durante una reunión del alto mando, el coronel Klaus von Stauffenberg colocó un artefacto explosivo dentro de una maleta junto al líder nazi. Sin embargo, otro oficial movió la maleta, lo que provocó que la detonación no alcanzara el objetivo. El fallido intento de asesinato desató inmediatamente una intensa ola de persecución. Heinrich Müller asumió un papel central en la investigación, dirigiendo personalmente la búsqueda de los conspiradores y supervisando los arrestos, interrogatorios y ejecuciones que se extendieron por toda Alemania. Su método combinaba eficiencia administrativa y brutalidad física, asegurando que la represión se ejecutara de manera sistemática. La operación represiva tras el atentado de julio se caracterizó por su rapidez y alcance. Müller coordinó allanamientos en hogares, oficinas y cuarteles, mientras las SS y la Gestapo detenían a miles de sospechosos, tanto civiles como militares. Se estima que más de 5.000 personas fueron arrestadas y alrededor de 200 fueron ejecutadas, incluyendo a oficiales del ejército y miembros de la élite política implicados en la conspiración. La casa de conspiradores creó un clima de terror generalizado, donde la sospecha y la paranoia se extendieron incluso entre altos funcionarios del régimen. La amenaza de nuevas conspiraciones llevó a purgas masivas y castigos ejemplares, consolidando la autoridad de Müller dentro de la estructura nazi, a pesar del debilitamiento general del régimen. Durante este periodo, Müller no solo se centró en la represión de opositores internos, sino que también mantuvo una política extremadamente violenta hacia prisioneros de guerra. En marzo de 1944, ordenó la ejecución de oficiales británicos que habían escapado de campos de detención en Saga, cerca de Breslau. Su control sobre la Gestapo le permitió convertir la ejecución de prisioneros en un procedimiento casi administrativo, donde las órdenes de asesinato se cumplían sin demora. Esta misma actitud se reflejó en su supervisión de la deportación y exterminio de judíos, así como en su participación en la persecución de comunistas, opositores políticos y cualquier persona considerada una amenaza para el régimen. A medida que los aliados avanzaban y la invasión de Berlín se volvía inminente, Müller permaneció activo en la capital, participando directamente en interrogatorios y ejecuciones de oficiales de alto rango. Uno de los casos más notorios fue el de Heinrich Fegelein, cuñado de Eva Braun y enlace entre Himmler y Hitler. En abril de 1945, mientras la ciudad era bombardeada y las fuerzas soviéticas se acercaban, Fegelein fue capturado intentando huir con su amante hacia Suecia. Müller supervisó su interrogatorio y posterior fusilamiento en los subterráneos de la Cancillería. Durante estos últimos días, Müller mantuvo un control rígido sobre la Gestapo, asegurando que cualquier sospechoso de deslealtad fuera eliminado sin demora, incluso mientras Berlín se sumía en el caos y la destrucción. El suicidio de Hitler el 30 de abril de 1945 marcó el fin del liderazgo nazi, pero no el de la violencia y persecución en la capital. Müller fue visto por última vez el 29 de abril, un día antes del suicidio del Führer, y manifestando su determinación de no rendirse ante rusos y su temor a caer prisionero. Su desaparición coincidió con los últimos días de la caída de Berlín, donde la ciudad estaba tomada por la confusión, el pánico y el colapso de las estructuras administrativas del Tercer Reich. La falta de información fiable sobre su destino alimentó décadas de especulaciones y teorías contradictorias. Tras la rendición alemana en mayo de 1945, se desconocía el paradero de Müller. La CIA, en un informe fechado en 2001, reconoció que sus esfuerzos por localizarlo tras la guerra no tuvieron éxito, a pesar de una búsqueda exhaustiva que incluyó registros de viviendas y contactos de su entorno más cercano. Se especuló que podría haber sido capturado por la NKVD soviética o que incluso habría huido hacia Sudamérica como muchos otros altos oficiales nazis. En 1947, agentes americanos revisaron la residencia de su amante, Anna Schmidt, sin encontrar rastros. En las décadas siguientes, rumores indicaron que habría muerto en Moscú en 1952 bajo custodia soviética o que habría sido ejecutado por comandos checoslovacos en los años 60, al estilo del rapto de Adolf Eichmann.
ninguna de estas versiones fue confirmada. El misterio sobre el destino de Müller permaneció durante casi 7 décadas, convirtiéndolo en uno de los miembros del régimen nazi de más alto rango, cuyo fin se desconocía. A pesar de la extensión de su participación en crímenes de guerra y genocidio, nunca se pudo rastrear su paradero hasta que en 2013, la investigación del profesor Johannes Tuchel, director del Memorial de la Resistencia Alemana, identificó pruebas documentales de su muerte. Tras un estudio detallado de los registros civiles de Berlín y la revisión de archivos en todos los distritos de la ciudad, Tuchel dio con un documento que confirmaba su entierro en un cementerio judío, un lugar elegido provisionalmente debido a la imposibilidad de realizar un entierro regular durante la devastación de la ciudad. Este entierro, aunque planeado como temporal, se convirtió en definitivo, cerrando así décadas de especulación sobre su destino. La ubicación final de los restos de Müller en un cementerio judío generó un impacto significativo por su simbolismo y contradicciones históricas. El hecho de que uno de los principales responsables de la represión y el genocidio se encontrara enterrado en un lugar destinado a las víctimas del Holocausto añadió un elemento inesperado y complejo a la historia de su vida y a su desaparición. Los hallazgos de Tuchel se basaron en una investigación meticulosa revisando registros de entierros, documentación de la Gestapo y archivos municipales, lo que permitió reconstruir con precisión los últimos días de Müller y su desaparición en medio del colapso del Tercer Reich. El seguimiento de su actividad en abril del 45 revela que Müller estaba involucrado en la supervisión de interrogatorios, ejecuciones y deportaciones hasta el último momento. Su participación en el procesamiento de Fegelein y otros oficiales del régimen evidencia su papel como ejecutor directo de la violencia administrativa y militar que caracterizó la caída de Berlín. A pesar del deterioro del poder nazi y de la inminente derrota, Müller continuó ejerciendo autoridad sobre la Gestapo y asegurando la eliminación de cualquier sospechoso, consolidando su reputación de eficacia y brutalidad hasta sus últimos días visibles. La prolongada incertidumbre sobre su destino también refleja la dificultad de rastrear a oficiales de alto rango en medio del caos de la posguerra. La combinación de desapariciones, destrucción de registros y la dispersión de responsables nazis dificultó enormemente la tarea de los servicios de inteligencia aliados. Las especulaciones sobre su posible huida a Sudamérica o la integración a agencias soviéticas forman parte de su amplio abanico de teorías que rodearon su figura durante décadas. Solo gracias a la documentación más reciente se pudo esclarecer de manera concluyente su fallecimiento y el lugar de su entierro. El caso de Müller ofrece un registro detallado de la coordinación sistemática de la represión y la violencia que caracterizó los últimos años del régimen nazi. Sus órdenes afectaron a miles de personas, desde la caza de conspiradores tras la Operación Valquiria hasta la eliminación de prisioneros de guerra y opositores políticos. La rapidez y la eficacia de sus acciones consolidaron la estructura del terror que permitió al régimen nazi mantener un control relativo hasta el final, inclusive mientras Berlín se convertía en un escenario de total destrucción y caos. Durante las semanas posteriores al atentado de la Operación Valquiria, Müller reforzó su red de informantes dentro de la administración nazi, supervisando no solo a los oficiales de la Gestapo, sino también a miembros de la Wehrmacht y del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Cada reporte de sospecha era analizado personalmente, y aquellos con la mínima relación con la conspiración eran detenidos de forma inmediata. La capacidad de Müller para centralizar la información y coordinar las detenciones permitió que la represión se ejecutara con rapidez letal, convirtiendo cada investigación en un proceso sistemático de eliminación de opositores. Esta eficiencia contribuyó a consolidar un clima de miedo permanente, donde la mera sospecha de deslealtad podía convertirse en una sentencia de muerte. Paralelamente, la ciudad de Berlín se transformaba en un escenario de caos absoluto. Las calles estaban plagadas de escombros, los edificios gubernamentales habían sido severamente dañados por los bombardeos soviéticos y la población civil vivía en condiciones extremas de hambre y miedo. En medio de esta devastación, Müller continuaba supervisando personalmente la detención de oficiales y funcionarios que se consideraban desleales, garantizando que ninguna autoridad militar o política escapara al control de la Gestapo. La coordinación de estas operaciones en un entorno tan hostil reflejaba su capacidad organizativa y su determinación, a pesar de la evidente inminencia de la derrota alemana. Además de la persecución de los conspiradores, Müller mantuvo un control riguroso sobre las ejecuciones de prisioneros y desertores.
Se documentan casos en los que oficiales y soldados capturados fueron fusilados sin juicio previo, cumpliendo órdenes directas de Müller, quien consideraba cualquier falta de lealtad como una amenaza directa hacia el régimen. Estas acciones demostraban su compromiso absoluto con la implementación de políticas represivas, así como su disposición a actuar de manera despiadada hasta los últimos días del Tercer Reich. La extensión y sistematicidad de estas medidas contribuyeron a que Berlín se convirtiera en un centro de terror concentrado, donde la Gestapo operaba con autonomía casi total bajo su supervisión. Finalmente, el hallazgo de sus restos en 2013 representa el cierre físico de una historia marcada por la persecución y la represión, documentando con precisión la desaparición de uno de los oficiales de mayor rango del Tercer Reich. A través de la revisión de archivos, registros de entierros y documentación oficial, se pudo reconstruir de manera exhaustiva la trayectoria final de Heinrich Müller, desde su última aparición en abril de 1945 hasta su entierro en un cementerio judío de Berlín. Este documento ofrece información detallada sobre la ejecución de políticas represivas, la coordinación de la violencia de Estado y la desaparición de uno de los actores clave en la administración del terror nazi. ¿Cómo pudo un hombre como Heinrich Müller, responsable directo de asesinatos y persecuciones sistemáticas, desaparecer por décadas sin dejar rastro, desafiando a las agencias de inteligencia más poderosas del mundo, inclusive después de su muerte? Te leemos en los comentarios.